Dejar de fumar es un proceso bastante complicado. Por ello, el farmacéutico, que es ese profesional accesible y cercano, tiene mucho que decir, ya que es un profesional sanitario que puede acompañarte en todo el proceso y ayudarte. En este vídeo vamos a hablar de un proyecto relacionado con la cesación tabáquica que me parece pero que muy interesante. Hoy nos acompaña Juan Uriarte, el cual es farmacéutico comunitario, también es miembro de la junta de esta casa y es una de las personas más idóneas para que nos hable de este tema, como es el tabaquismo, que la verdad que da para muchísimo y nos tiene un proyecto muy chulo que contar. Así que nada, ¿qué tal, Juan? Encantado de que estés aquí con nosotros hoy. Nada, encantado yo de poder coger y compartir conocimiento con todos vosotros. No hay nada mejor que poder hacer ese intercambio de opiniones y hacer llegar pues las cosas que puedes hacer y enriquecer a los demás o que te enriquezcan también a ti. Por supuesto. Pues bueno, vamos sin más, yo empiezo ya directamente con el tema. Yo quería que nos hablaras un poco sobre el programa Tabaco, o no sé si se dice Tabaco o TBK, para que nos contaras un poco cuál es el objetivo principal, pues, de este programa y cómo se está implementando en lo que es la farmacia de Vizcaya, ¿no? Porque yo creo que es interesante que cuando se hagan servicios, se hagan proyectos, se hagan cosas, pues hombre, si todos trabajamos de la misma manera, es mucho mejor, ¿no? Y entonces, pues, por eso me llama tanto la atención este proyecto. Bueno, pues nosotros con el programa TBK, en el fondo, todo ello parte de unas iniciativas que se hicieron hace ya bastantes años. Te diría que realmente todo esto empezó hace 16 años, cuando empezaron también las primeras normativas para ayudar también a la cesación de este hábito tan dañino, porque realmente no es un hábito, es una enfermedad adictiva, un trastorno adictivo que podemos considerarlo como enfermedad. Pero bueno, empezó hace pues más de 16 años en los que se congregó pues, a diferentes farmacéuticos y farmacéuticas que querían trabajar dentro de este campo y se empezó a dar pues una serie de materiales. Pues empezamos dando los clásicos de qué es lo que ganas tú cuando dejas de fumar, tratando de pues hacer unos protocolos en este caso cuando teníamos los tratamientos de sustitución con nicotina. Y bueno, pues poco a poco pues la moda del tabaco subió y luego bajó con los diferentes vaivenes que hubo también con las diferentes normativas y nos encontramos entonces en el año 2017 en el que con la aparición también tanto del bupropión como de la vareniclina y con el afianzamiento también de las normativas, pues empezamos a trabajar con un amplio arsenal de medicamentos y pensamos, bueno, ¿qué podemos hacer para que todos trabajemos de una forma más organizada? Y por medio de una tesis doctoral que fue el programa SR, se hicieron dos grupos en los cuales en uno había una serie de intervenciones clásicas y en otro unas añadidas que trataban de mejorar la adherencia, clasificar al tipo de paciente que teníamos, darles unos materiales más desarrollados y sobre todo trabajar con unos procedimientos normalizados de trabajo, los que quisimos ver cómo si se podía dar una mejoría en la adherencia del paciente y nos centramos en la vareniclina. Ese programa demostró que siguiendo una serie de procedimientos, teniendo en cuenta también pues las posibles reacciones adversas que pudieran darse y cómo evitar que aparecieran antes de que se dieran, cómo mejorar también la administración del medicamento. Bueno, todo lo que va relacionado con una correcta dispensación de estos fármacos, cómo incidía finalmente en una mejora, en un incremento de la adherencia. Esto nos dio pie a que pues vamos a enriquecerlo con otros fármacos, con otras personas, con otros puntos de vista y como Vizcaya al final desarrollamos este programa TDK o tabaco en el cual pues pusimos todos los ingredientes, todos los procedimientos, diferentes algoritmos para facilitar que todos pudiéramos seguir un camino, el camino lo más parecido posible a todos y que fuera también un camino de éxito. Y, muy importante también, hacer ver a los pacientes que la farmacia es accesible
y que si bien pueden tener también desde el propio centro de salud apoyo por parte de los profesionales que tenemos ahí, que tenemos que trabajar de forma coordinada y colaborativa con ellos, que son muy importantes en todo este procedimiento y cuantas más ayudas encontremos, mejor. También cómo poder hacer nosotros un procedimiento que sea lo más parecido a todos, lo más posible, pero adaptándolo a cada paciente y a cada farmacia. Y dar de esta manera herramientas a los farmacéuticos para que desde la farmacia comunitaria podamos coger y dar unas mayores tasas de éxito, de adherencia a estos pacientes. Eso en líneas generales, que igual he dicho demasiadas cosas. No, me parece interesante y la verdad que además nos viene un poco a colación de la siguiente pregunta, ¿no? Porque tú lo mismo has dicho, buscar una forma de trabajar o homogenizar, ¿no? Esa actuación profesional para que, hombre, todo tenga un sentido, una coherencia y que, hombre, que parezca que, ¿no? Que, hombre, que se vea que sabemos lo que estamos haciendo y que no lo estamos haciendo por nuestra cuenta, sino también ya no solo con todas las farmacias, sino con otros profesionales sanitarios. Entonces, has comentado varias cosas, con el tema sobre todo el tema de la adherencia, que a mí me parece particularmente lo más interesante, además por lo compleja que son las pautas de... Por lo menos a mí me parecen que, digo yo, ostras, si yo me tuviera que tomar esto, que yo cuando me mandan un antibiótico ya me lío un poco, no me quiero imaginar una pauta de esta. Entonces, ¿qué herramientas prácticas pues recibe el farmacéutico comunitario bajo este programa, pues, pues para colaborar en esta cesación tabáquica, ¿no? Para ayudar a este paciente a dejar de fumar? Te lo iba a preguntar desde la indicación, pero me parece mucho más interesante desde la adherencia, aparte que creo que es lo que se centra realmente este programa, ¿no? El tema de la Sí. adherencia. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es que estos pacientes que tienen una enfermedad, que tienen un trastorno que produce Mm. ese, como he dicho, es mal llamado hábito, ya no se habla de deshabituación, se habla de cesación, porque lo que queremos es evitar que esta enfermedad, que es un trastorno muy serio, eh, poder a lo largo del tiempo hacer que disminuya. Porque aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos factores. Por un lado está la, ¿cómo decirlo? La parte de perdona, que lo quiero decir un poco más, de La forma más conductual, clara. ¿no? Sí, pero quería decir, por una parte está la parte física, la dependencia Mm. física, perdón, que eso es lo que quería decir. Por un lado tenemos la dependencia física, que es la que dura como unos 3 meses, pero luego está la dependencia psicológica. Y de ahí viene también todos los tratamientos conductuales que bien has dicho. Mm. Durante esos 3 primeros meses es cuando más cerca nos tienen, porque es cuando acuden al tratamiento, sobre todo viendo también los tratamientos más habituales que ha sido el bupropión, la vareniclina, y ahora con los nuevos de la citisina y la citisiniclina, cambia un poco la perspectiva, porque son 25 días, que puede prolongarse también, Mm. pero al ser de un periodo tan corto, al final lo que tenemos claro y hemos visto que cuanto más tiempo acompañes al paciente, más probabilidades tiene el paciente de que al final tenga un éxito en su proceso, que siempre consideramos que es un año lo que va a necesitar, con diferentes entrevistas y también dependiendo si tiene una terapia sustitutiva de nicotina o utiliza un fármaco de prescripción, en este caso, porque como siempre ya has comentado antes, no es lo mismo empezar con un spray, con un chicle, con un parche de nicotina o utilizar los tratamientos que conocemos de prescripción y que son los que tenemos ahora mismo en nuestra comunidad también financiados. Claro. Que me imagino que ahí también el tema de los tratamientos, el farmacéutico también tendrá mucho que decir, ¿no? Para determinar, oye, pues este paciente a lo mejor se le puede hacer una indicación o necesita una derivación al médico, pues para que valore la posible prescripción de alguno de estos fármacos. Exacto. Con nuestro procedimiento, Mm. que digo que es el procedimiento que seguimos, lo que no significa que hay otros también que conocemos en todo el estado que también son muy útiles. Pero con el nuestro lo que tratamos de hacer es ver en una entrevista inicial qué tipo de paciente tenemos. No es lo mismo un Sí. paciente como tuve ayer que fuma de 30 a 40 cigarros al día, es decir, se Uh. gasta unos 12 euros al día en tabaco, prácticamente, a una persona que es un fumador ocasional,
una persona que es ese fumador social o personas que fuman 3 cigarros al día, porque además ya sabéis que tenemos dos perspectivas diferentes. Tenemos el fumador de la mañana y el fumador de la noche. Hay fumadores que fuman porque quieren activarse y hay otros que fuman para relajarse. Son dos perspectivas diferentes y dos caminos o dos tratamientos que podemos llevar de forma distinta. De esta manera, el tratamiento conductual que vamos a tener que llevar va a ser distinto. No es lo mismo a una persona que vas a tratar de darle algo para relajarlo, a otro que vas a necesitar, pues que necesita algo para darle chicha y que no sea de esta manera el tabaco y que no le produzca otra adicción, obviamente. En este caso, las alternativas van a ser dependiendo del paciente y, como bien has dicho, siempre teniendo en cuenta que no estamos solos, ni el paciente ni nosotros, que hay otros profesionales de salud que también pueden colaborar en el proceso. No somos excluyentes, somos colaborativos. Claro, ese, y que también es un cambio de perspectiva, ¿no? Yo por lo menos cuando recuerdo, cuando yo era más chico, cuando en la época de, sobre todo en mi adolescencia y tal, que el tema de dejar de fumar era como un proceso que la persona tenía que hacer como mucho más solo, ¿no? O por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo de esa persona que es como toma los chicles y apáñate como tú quieras. Y es verdad que esto, hombre, es un cambio de paradigma, ¿no? El que esta persona pues va a estar acompañada por lo menos, sobre todo particularmente en esos 3 meses iniciales y, hombre, si ya tenéis un protocolo establecido clínico de un año, creo que has dicho, hombre, es que no tienen nada que ver y me imagino que para la persona, aunque evidentemente no es un proceso nada fácil, tiene que ser mucho más que, vamos, que le tiene que ayudar bastante a lo que es a facilitar el proceso. No sé yo si tienes algún caso, algún eso, que hayas tenido tú, algún eso que puedas contar. Bueno, cada paciente es un mundo. Como te he dicho, el caso de antes de la paciente que fuma entre 30 y 40 cigarros al día tiene también una hija. Esta paciente que tiene 50 y pico, 60 y algo años, ha decidido dejar de fumar, ya ha recurrido al médico, se le ha prescrito un medicamento y le estamos haciendo un seguimiento y un acompañamiento, como se suele hacer hoy en día, acompañar al paciente. Pero su hija, que yo ya le dije que tenía que tratar de evitar las tentaciones que tuviera alrededor, su hija fuma también, pero su hija ha decidido fumar por las bravas. Hay gente que lo consigue de esta manera y tienen todo el mérito del mundo, pero lo que sí que es cierto es que normalmente los pacientes, también dependiendo su adicción, el momento que pueda ser, por eso hacemos también, aparte del test de Fagerström, solemos hacer el test de Henry Mondor y demás, es para ver cuál es la situación en la que se encuentra cada uno de ellos. Puedes dejar de fumar con tu propia voluntad. Y ojalá todo el mundo tuviera voluntades tan fuertes como las personas que consideran que ellos mismos lo pueden hacer. Pero en el caso de no ser capaz uno mismo, pues estamos nosotros para apoyar. Y como digo, la adherencia al tratamiento es muy importante. Y la adherencia a la parte en cuanto a la dependencia física que comentaba al principio y la dependencia psicológica que también podemos dar. Porque recordamos que es verdad que tenemos una formación profesional y científica, pero como bien sabemos somos también sociales y somos también asistenciales y que muchas veces hay personas que vienen a la farmacia para contarnos el problema y no tanto para que los derivemos al centro de salud o al hospital, sino para que les tranquilicemos en ciertas cosas. Pero sobre todo somos profesionales sanitarios con una formación muy importante en nuestras características, que son sobre todo pues, la farmacología, entre muchas otras materias. Y a cada paciente tenemos que evaluarlo de forma independiente con los protocolos que he citado y las herramientas que tenemos. Que, como digo, no excluye que después cada persona que trabaje en la farmacia pueda considerar utilizar un tipo de herramientas u otras, porque en cada momento de la evolución de ese paciente, de ese año teórico, que puede ser más o puede ser menos, durante esa evolución podemos utilizar refuerzos de diferentes maneras. Ahí, a partir del tercer mes, empieza a aparecer, claro, al no tener la terapia farmacológica, el paciente está un poco más cojo y puede tener tendencias a volver a fumar con más, porque ya en ese momento no notan ya el efecto del fármaco que ya
no está inhibiendo sus receptores y la liberación de dopamina pues es diferente a la que tenía en ese momento previo. En este caso, a esos pacientes hay que tratarlos de forma distinta y hay que acompañarles para no entrando tanto en la parte de las reacciones adversas, que hay veces que evitan que el paciente siga el tratamiento, sino explicarles cuáles son las causas que pueden llevarle a esas caídas, que también hay que diferenciar el concepto entre caída, recaída, desliz. Claro, una persona que está en el 5.º mes y lamentablemente va a una boda en la que fuma el sábado. El domingo se está volviendo loco, dice, joder, ya ha vuelto a fumar otra vez y empieza de nuevo a tener la tentación, tiene el paquete al lado y el lunes va a la farmacia. Dice, he vuelto a fumar. Y es como, bueno, llevas 5 meses sin fumar. Enhorabuena por los 5 meses que has evitado las sustancias tóxicas que están dentro de ese cigarro, que no es, como sabemos, solamente la nicotina. La nicotina es una sustancia, pero el cadmio, mercurio, celulosa, pegamentos y demás que van rodeando el cigarro es donde tenemos el veneno. Hasta polonio y arsénico se encuentra dentro de ello. Pero bueno, en ese caso, ese paciente hay que primero darle ánimos por lo que ha hecho hasta ese momento y decirle, pero que hayas fumado en ese momento no implica que vayas a volver a fumar. Todavía puedes coger y decir, basta, esto ha sido un desliz y puedo seguir. Claro. Hay otros que cogen y dicen, no, ya he cogido y no te dicen nada y te los encuentras y le hueles que a tabaco y dices, joder, has vuelto a fumar. Y dices, sí, no, es que fui no sé qué tal y llevo un mes. Ahí ya tiene una caída, una recaída en este caso también. Ya. Pero siempre le coges y le dices, que te das cuenta de lo que has hecho en positivo. Has estado durante 5 meses, 3 meses, 2 semanas en las que te has librado de sustancias tóxicas. ¿No vas a pelear por ello? ¿No te sientes capaz? Claro, cuando hacemos también la evolución del paciente, como todos sabemos, en el algoritmo de Clemente di Prochaska, de Prochaska di Clemente, ahí se ve si estás en un estadio previo, si estás en un momento en el cual ya estás tendente ya a iniciar el proceso de cesación, o si ya estás que lo que quiere el paciente es empezar ya al tratamiento. Y hay que entender dónde se encuentra cada uno. Y en ese caso, saber cómo tienes que tratarlo de forma individualizada. Y eso es una de las cosas más importantes porque los algoritmos, las herramientas que damos son genéricas, pero entender al paciente, tener una entrevista con un tiempo adecuado con él es importante. Y también dar valor del tiempo que vamos a estar con el paciente. Yo siempre recomiendo, al igual que con la medicación individualizada, los sistemas personalizados de dosificación, la ayuda domiciliaria, tenemos que dar valor a lo que hacemos y dar un servicio que debe ser remunerado. Claro. Hombre, si al final estás media hora con la persona Sí. Y un trabajo, más el trabajo que has hecho en casa, que probablemente habrás hecho trabajo en casa, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Además, que has contestado la tercera pregunta de manera es que autónoma, así que perfecto. Es una cosa que se suele preguntar mucho también, ¿y cuánto cobras y cómo lo haces? Obviamente, pues cada uno considera que su tiempo vale lo que es. Y puede ser que unos digan, mis entrevistas son de 30 euros y otros de 5. Hay gente que dice, yo según tengas éxito, te cobro más o menos. Esto es como en ciertas escuelas de idiomas que te dicen, solo te cobro si consigues sacar el título. El título, y cosas claro. Así, ¿no? Bueno, en este caso hay que coger y cuando coges y a un paciente le dices que este servicio tiene un valor o un coste o es una inversión para ti, porque yo siempre tenemos también dentro de las diferentes herramientas, contamos con una especie de ruleta en el que según lo que están fumando y el tiempo que ha pasado sin fumar, te dice el dinero también que te has ahorrado. Hay gente que le interesa eso también, que ven el aspecto económico. Hay otros que, en cambio, compararles, pues, ¿cómo se llama estos? Los medidores de calidad de vida que hay también, que te dice, pues,
cómo te encuentras y te dices, bueno, la semana pasada o hace un mes consideras que tu calidad de vida estaba en un 60%. Hoy me acabas de decir que está en un 70%. Y el otro día estaba en un 55%. Has mejorado. Igual no eres consciente hasta que te lo estoy diciendo ahora. Claro, El otro día una paciente cogió y me dijo, oye, esto de aquí, este medicamento que estoy utilizando, ¿tiene algo que te suba el ánimo? Y yo, no. En este caso, no interfiere de esa manera. O sea, es verdad que los medicamentos pues tienen una afectación a nivel neuronal de la hipófisis, en el hipotálamo, en núcleo accumbens, bueno, que ya sabéis que es todo el procedimiento de cómo actúan, pero no es un antidepresivo. Es claro. más, tú eres el antidepresivo al ver que estás fumando y que te encuentras bien. Claro, Tú misma, al coger y decir, llevo 5 días sin fumar, eso, que llaman ese subidón, te lo estás autoimponiendo a ti. Y por eso es importante las entrevistas y felicitar siempre al paciente cuando viene, porque le llenas ahí como suelen decir, de orgullo y satisfacción. Les llenas claro. de orgullo y satisfacción y les das un empujoncito. Hombre, sobre todo esa parte humana, ¿no? Y que, hombre, vea que eso es una parte del acompañamiento y que al final debe ser un proceso en positivo, no negativo, como lo habías planteado, ¿no? Esa persona que había tenido ese desliz. En vez de decir, oye, que has fumado, decirle, oye, bueno, no pasa nada. A ver, pero has estado 5 meses sin fumar, o sea Siempre positivo. siempre positivo. A tope con eso. Yo a favor, muy a favor. Y Bueno, humanizar la relación con el paciente. Y en estos casos que estamos hablando también de una enfermedad adictiva, hay que ser muy consciente de, a ver, todos tenemos nuestras pequeñas adicciones de una manera u otra. Yo no puedo vivir sin mi Athletic Club de Bilbao. Otros tienen otras cosas, pero hay unas que son más insanas que otras. claro, En este caso, hay que ayudarles y echarles la mano para que puedan coger y salir con la ayuda de ese profesional farmacéutico que tienen y darle valor. Que sepan que somos profesionales capacitados, formados y que estamos ahí para lo que necesiten y cercanos, muy cercanos. Y que no les vamos a ni castigar, ni verles de mala manera. Cualquier esfuerzo que haga el paciente hay que valorárselo. claro. Siempre agradecerles y siempre felicitarles por todos los pasos que vayan dando. Yo me quedo con esa reflexión y aparte con lo que acabas de comentar, ¿no? Bueno, y que hemos estado viendo durante toda esta entrevista, ¿no? Que no es un hábito, es una enfermedad. Entonces no te tienes que sentir mal porque fume o no fume, sino que simplemente tienes que animarte a dejarlo hombre, y siempre acompañado. Y el farmacéutico puede ser un pilar fundamental en tu proceso de cesación. Así que nada, muchísimas gracias, Juan. No sé si quieres comentar alguna cosilla a modo de despedida. De... No, muchas gracias a ti, Cristóbal. Es muy fácil hablar contigo. Eh, Facilitas mucho todo lo que hacemos. Todas las entrevistas además que estás haciendo pues tienen su punch y sus cosas y al final como resumen me gustaría que todos fuéramos conscientes de que somos profesionales sanitarios, profesionales farmacéuticos, que estamos orientados siempre al paciente, que tenemos que darle todo nuestro apoyo, entenderles y a veces también sus enfados, sus problemas, sus diferentes situaciones, que es difícil también cargar con todo ello, que el mostrador no está hecho para todo el mundo, como lo sabemos, Ya, y la atención al público, a los pacientes, no es lo mismo. Pero siempre tenemos que tener esa mano tendida y os digo una cosa, que con la experiencia que tenemos de lo que es los programas de cesación tabáquica, la valoración que hacemos al final del tratamiento es muy buena y encima se animan a hacer otras cosas y te preguntan, pasa por ejemplo, en el incremento siempre hay una subida de peso de 2 o 3 kilos, pero les puedes acompañar y no les engañas cuando les dices, es posible que durante los primeros meses haya una subida. Por eso es muy importante, aparte de para poder liberar toda la mala leche que tengas concentrada durante el proceso, hacer deporte dentro de lo que esté en tu mano, eh, darles alternativas y acompañarles en el proceso. Si te cuesta dormir,
si tienes problemas de insomnio, también te podemos ayudar. No somos tus compañeros para que mejores la salud, porque lo que queremos es que estés el mayor tiempo posible con nosotros. Perfecto, pues un final estupendo, Juan. Muchísimas gracias. Ha sido un rato estupendo. Yo creo que el que escuche esta entrevista ahora vea, la va a disfrutar tanto como yo. Y bueno, te veremos por aquí más veces, ¿no? Porque hay un par de vídeos más pendientes, pero a ver si pueden ser en persona, que para que no sea todo tan virtual, que también mola verse. Sí, ya cogeremos, ya coincidiremos también y podemos hacer. Así que nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a ti, Cristóbal, y gracias a los demás, a los que estéis ahí por escucharme y dedicar un poco de tiempo.